Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a esta nueva emisión satelital de Reporte Aéreo Mundial. Hoy tenemos un programa especial con el presidente ejecutivo de Copa Airlines, programa especial, Pedro Heilbronn, hablando de todo lo que acontece en la industria, novedades y todo lo que a usted le interesa, como siempre, aquí. Así que sin pérdida de tiempo, ajustamos cinturón y comenzamos a volar de esta manera. Y ahora los invito a que nos acompañen con nuestro informe semanal de noticias.
llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase Business. Air Europa, tú decides. Bueno, lo prometido es deuda. Tenemos en forma directa desde Panamá al presidente ejecutivo de esa gran compañía que es Copa y que ha realmente hecho una huella muy importante en la industria desde hace varios años. Me refiero a Pedro Hellebron, que le damos la bienvenida. Pedro, muy buenos días y gracias por estar ahí. Gracias a ti, Jorge. Es un placer en verdad estar en tu programa. Bueno, vamos a comenzar el programa diciéndole a la gente quién es Pedro Hellebron. Ok, eso puede ser una respuesta larga, ya que tengo 67 años de edad y tengo 37 en Copa Airlines. Llegué en 1988 a un cargo muy similar a dirigir la empresa, pero en esa época éramos muy pequeños. Teníamos solamente 2 aeronaves 737 de tercera mano. Volábamos muy pocos pasajeros a muy pocos lugares. Eso todo empezó a cambiar a partir del 92, donde creamos el primer hub de conexiones en América Latina y hemos seguido creciendo gradualmente y consistentemente a lo largo de todos estos más de 30 años. Y pues yo me he desarrollado a la par de ese crecimiento. Bueno, confirmo todo lo que decís porque además, quizás tú no recuerdas, pero hace 30 años yo comenzaba con este programa y mi primer auspiciante fue Copa Airlines de la mano de Guillermo Rudaev. Y estamos hablando de muchos años de historia y de haber seguido y haber visto a Copa crecer de una forma realmente maravillosa porque de esa pequeña compañía, como vos bien dices, y que después hizo todo un proceso de la mano de Continental hasta poder independizarse realmente. Bueno, ese es el camino que le ha hecho este hombre que hoy tenemos aquí en el programa y en forma exclusiva para contarnos quién es y qué está haciendo Copa en el continente, que no es menor, porque lo que está haciendo Copa es importante. Pedro, hoy 40 millones de pasajeros se mueven dentro de la red también de Copa, obviamente, en toda América Latina. ¿Qué importancia tiene precisamente Copa en esa red y desde ese hub tan importante que ustedes tienen en Panamá? El Hub de las Américas, como le llamamos en Panamá, y como decía al inicio, fue el primero. Ya existían hubs en Europa y en Estados Unidos, pero cuando iniciamos al comienzo de los 90, América Latina no estaba conectada. Viajar de Sudamérica a Centroamérica, al Caribe o cualquiera combinación de estas era imposible. Las distancias, como sabemos, son larguísimas. No hay trenes, las carreteras no son las mejores. Inclusive para pasar de Sudamérica a Centroamérica no hay carretera. El tapón del Darién entre Panamá y Colombia no tiene forma de ser transitado. Entonces Copa vio esa oportunidad cuando nadie creía que había un mercado aéreo dentro de América Latina. Con los años la hemos desarrollado, con los años han entrado otros hubs también a desarrollarse y a competir. Servicios sin escala, directos. La aviación ha cambiado mucho
en los últimos 30 años y hoy estamos al nivel de los mejores en el mundo. Pero el Hub de las Américas en Panamá sigue siendo el número uno, el que tiene más vuelos diarios y conecta más destinos, casi por un factor de 2 a 1. Y esto ha influenciado de forma significativa el turismo en toda América Latina, beneficiando a comunidades que crecen hoy en día gracias a la conectividad aérea. Las empresas, las multilatinas, han podido crecer a muchas ciudades que antes les hubiera sido muy difícil. Nuestras familias, especialmente cuando están regadas en diferentes países, están mejor conectadas, están mucho más unidas por la red de Copa, pero también, como mencionaba antes, hay muchas otras opciones hoy en día, pero la red de Copa sigue siendo número uno. Entonces, el impacto de Copa en la aviación, en la vida y la prosperidad de miles y millones de personas en toda América Latina es significativo y a veces difícil de imaginar. Bueno, indudablemente a través de todo este tiempo del que estuvimos hablando, de 30 años, has ido de alguna manera sembrando Copa en todo el continente y hoy yo podría decir, con los años también que tengo en la industria y de haber acompañado a Alta y haber visto todos estos hombres como vos desarrollarla, que Copa es la que más ha crecido, la que más se ha insertado en el continente y que además, fue muy importante que esto se sepa, fuiste quien de alguna manera al gobierno panameño le diste dirección a cuanto a la industria para poder seguir creciendo. Y esto se refleja en la charla que el otro día diste cuando se habló de los costos que hoy están influenciando en los aeropuertos, donde indudablemente tu opinión es respetada y escuchada en tu gobierno, en tu país, por ende no se asumió ese aumento de los costos porque iba a reducir la cantidad de pasajeros que nombrábamos recién, ¿verdad? Sin duda, Panamá es un país que con el pasar de los años ha comprendido y comprende muy bien la importancia de la conectividad aérea. Siempre hemos sido un país de conectividad, un país de tránsitos, de mercaderías, del oro español hace 600 años o más, de la parte naviera con el Canal de Panamá y con el crecimiento de la aviación y de Panamá como centro de conexiones, se han potenciado muchos otros segmentos de nuestra economía. Nuestros gobiernos entienden eso y por eso invierten en el desarrollo de la infraestructura de forma competitiva y también en asegurarse que seamos un punto competitivo para la conectividad, para los tránsitos. Entonces ponerle un obstáculo a los tránsitos, a las conexiones, va en contra del modelo de país que somos Panamá. Indudablemente no solo sos escuchado, sino que además tenés un conocimiento del mercado que, vuelvo a repetir, es envidiable. Vamos a ir a una pequeña pausa y continuamos con más Reporte Aéreo Mundial. Bueno, continuando con la segunda parte de esta interesantísima entrevista con uno de los líderes de aviación, vamos a continuarla porque además hay muchos temas que derivan de
La semana pasada estuvimos en Lima, Perú, y este señor que está con nosotros ha sido uno de los protagonistas más importantes. Y nos interesa saber, Pedro, precisamente es qué está afectando a la industria, porque surgieron ahí un problema. Primero el de mantenimiento, los problemas que están teniendo las líneas aéreas con sus motores, y que indudablemente todos expusieron sus cantidades de problemas, pero los motores que no fabrican ustedes indudablemente son costosos y traen mucha pérdida a las compañías, ¿verdad? Sí, esta es una industria, uno podría decir que es una industria para masoquistas, porque cuando no es una cosa, es otra. Pueden ser, bueno, vivimos la pandemia, las recesiones económicas nos afectan directamente, nos afecta el clima, los huracanes. Prácticamente no hay un evento mundial que no afecte a la aviación. Pero uno podía contar antes con algunos otros aspectos del negocio que eran más estables, como era la entrega de aeronaves, la disponibilidad de piezas, la fiabilidad de los motores. Pero hasta eso ha cambiado después de la pandemia. La cadena de suministros se vio muy afectada en la pandemia, especialmente en Europa y los Estados Unidos, donde se manufacturan los motores, los componentes, las aeronaves. Y se vio afectada por muchas personas que se jubilaron, el reclutamiento de nuevo personal y el entrenamiento cuando empezamos a crecer nuevamente. Inclusive materiales, aceros especiales y demás que no se obtienen tan fácilmente hoy en día. Esto ha ocasionado atrasos significativos en las entregas de partes, no solo de aeronaves, de partes de motores y demás. Y han habido otros aspectos técnicos que han encarecido el mantenimiento, en particular de las turbinas de las aeronaves. Las aeronaves son tan seguras como siempre, las turbinas son tan seguras como siempre. La aviación hoy en día es el medio de transporte más seguro y ha alcanzado unos niveles admirables. Pero de la pandemia para acá los costos se han disparado, inclusive por disponibilidad de capacidad en los talleres de reparación o disponibilidad de piezas. Es muy común que aerolíneas tengan parte de su flota en tierra esperando entrega de motores que salgan del taller o de piezas, como escuchamos y como escuchaste en el foro de ALTA. No, indudablemente a ver, no solo perdió el glamour la aviación, sino que además compró un montón de problemas que no pensábamos que íbamos a tener en esta industria. Y como vos bien dijiste, la explosión también, el crecimiento de tráficos después de la pandemia, no la encontró preparada la industria ni con reposición, ni con personal, y realmente se hace un cuello de botella que es muy difícil de poder sobrellevar. Pero, y hablando de eso un poquito, me gustaría conocer tu opinión también con respecto a la serie de desregulaciones que se han hecho en la República Argentina, que fue uno de los primeros países que comenzó a operar cuando empezaron a hacer el long haul. Yo recuerdo allá 20 y tantos años con los primeros vuelos directos a Buenos Aires con 105 pasajeros. Mira, sé hasta la cantidad, me acuerdo. Y que realmente era un logro hacerlo con un avión de pasillo único, empezar a hacer esos vuelos, y hoy lo vemos como algo común en el mundo, porque hay aviones que han entrado al mercado que cruzan el Atlántico con un solo pasillo, cuando, bueno, obviamente Copa ya hace años que estaba haciéndolo en distancias largas como es Panamá a Buenos Aires, por ejemplo, ¿verdad? Sí, sin duda, en ese momento, te refieres a un momento donde las 5 rutas más largas en el mundo con aviones de pasillo único eran operadas por Copa. Una de esas siendo Ezeiza, otra era Sao Paulo en Brasil,
Santiago, Chile, Montevideo y Los Ángeles en California. Eran las 5 rutas más largas en el mundo operadas con aviones de pasillo sencillo. Nuevamente las operaba Copa. Con eso logramos abrir y conectar los cielos de toda América. Y hoy en día, como bien mencionas, Europa y Estados Unidos está conectada por aeronaves de pasillo sencillo y eso va a seguir creciendo a futuro. Y lo importante es lo que dije hace unos segundos. Eso permitió conectar toda América Latina. Ciudades que antes no pensaban que era posible estar conectadas con Centroamérica, con el Caribe. Para volar a estos lugares había que subir a Estados Unidos y luego volver a bajar. De esa forma no se puede hacer aviación ni se puede satisfacer las necesidades del mercado. Bueno, hoy podemos decir que Copa tiene 6 frecuencias diarias a Buenos Aires, diarias y semanales. Están entrando en Rosario, están entrando en Mendoza, en Córdoba y ahora comenzaron a volar desde Tucumán y Salta. Impensable hace algunos años, como vos bien decís, Pedro. Sin duda, y la apertura que mencionabas tiene mucho que ver con esto. Y si me preguntas qué pienso yo de la apertura, bueno, al comienzo de los 90, y perdona que he hecho historias que van tan atrás, ¿no? Yo sé que me sumo años, pero bueno, las canas no mienten. Pero a veces tengo que tener cuidado no irme muy atrás en el tiempo. La gente empieza a hacer su matemática. Pero el asunto es que cuando Panamá fue el segundo país de toda América Latina que adoptó una política de cielos abiertos. Eso ocurrió al comienzo de los 90, más o menos como en 1993. El primer país había sido Chile. Panamá fue el segundo. Y luego tomaron muchos años en que otros países se unieran a políticas de cielos abiertos. Argentina en realidad fue uno de los últimos en unirse. Entonces, con tantos años de experiencia, podemos medir los resultados en base a lo que ha ocurrido. Quizás, y me atrevo a decir, los 2 países que han tenido mejor desarrollo aeronáutico, especialmente relativo al tamaño del país, que sus aerolíneas han prosperado más en el tiempo, han sido casualmente Chile y Panamá. Los 2 que adoptaron primero cielos abiertos. Se beneficia primero la población del país, especialmente un país tan viajero como lo es Argentina. Se beneficia el turismo de gran manera y vamos a ver cómo se va a disparar el turismo en Argentina. Sé que es un segmento importante, los atractivos del país no son discutibles, están Argentina va a ser uno de los países, entre los pocos países del mundo con mayor número de atractivos para un visitante, para un turismo, y eso se va a disparar con la apertura. Y los negocios, las inversiones, todo esto se potencia. Y nuevamente, en estos 30 años de experiencia que he mencionado, poco más de 30 años, lo he visto tantas veces que no tengo duda de que va a ser igual en Argentina. Y ya está ocurriendo. Pedro, realmente podríamos conversar todo el día. Son temas todos apasionados, que nos apasionan a nosotros fundamentalmente. Te quiero agradecer toda esta conversación y toda esta información que le brindamos a nuestros lectores en la región. E indudablemente felicitarte por todo eso. Así que agradecido y como siempre, hasta la próxima que nos podamos ver y podamos charlar de esto tan apasionante que es la aviación. Así es. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, es un placer verte y conversar contigo en Buenos Aires, en Lima o de forma virtual como estamos ahora mismo. Gracias, Pedro. Que tengas un buen día. Nos vamos, se nos fue volando la media hora, como siempre, y en nombre de la producción, una vez más, gracias por habernos elegido para volar y hasta la semana que viene.